Bueno, pues en el plano anterior, en un sofá, tenemos a Santiago Cantalapiedra, que yo está aquí de cuerpo presente. Él vive habitualmente en el Burgo de Osma, que para el que no lo sepa es un pueblo que está a 50 minutos por la sección más vista del Amanecer Rural, la de Santiago Y Cantalapiedra. la más interesante, porque si antes, perdón, todas son interesantes, pero quiero decir que aquí trae gente que parece mentira que estoy viviendo en pueblecitos de 4 habitantes. Teniendo en cuenta a lo que se dedican, bueno, yo creo que todos los ejemplos que hemos visto hoy van por ahí, ¿no? O sea, Pero es que, por ejemplo, los invitados que suele traer Santi parece que tendrían que vivir naturalmente en Silicon Valley, directamente. Y sería su medio natural. Pues no, están en pueblos, como en este caso me parece de Murcia, ¿verdad? Un pueblecito, Murcia. pueblecito de Murcia. Bueno, antes que nada, Santiago Cantalapiedra es director y cofundador de Cocreanet, que es un sitio al que podéis recurrir, pues, ¿para qué? Para cosas de innovación. Temas de innovación, y nosotros lo que intentamos es cambiar un poco las circunstancias, generando nuevos productos, nuevos servicios o nuevos procesos, arreglando retos que tienen el entorno, desde empresas, desde organizaciones de todo tipo, y sacando la inteligencia colectiva que todos tenemos. Muy bien, pues venga, igual está tu invitado por ahí. Sí, hoy lo primero que voy a decir es que hoy es el Día de los Donantes, fundamental. Si la ciencia y la tecnología ayudan a las personas, algo son los donantes. Y quiero darles hoy felicitaciones en su día. Y hoy que estamos hablando de Silicon Valley y estas cosas, pues voy a hablar con la primera persona que a mí me comentó del tema de startups, y una persona que yo creo que no es conocida en España, pero es uno de los grandes disruptores. Cuando la inteligencia artificial era una broma, que todos hacíamos, cuando estábamos en la universidad hacíamos cosas, Luis ya empezaba a hacer cosas. Buenas tardes ya, Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andamos? Pues bien, aquí andamos encantados de estar con vosotros, porque yo soy de pueblo, me enorgullezco de ser de pueblo, siempre he procurado, he vivido en muchas partes del mundo, pero siempre en pueblos, aunque me gusta también la ciudad, y me siento identificado con los asuntos que tratáis. Ya te dije el otro día que me daba una envidia sana de verte por ahí en esos retos de innovación rural, etcétera, etcétera. Bueno, Luis, pues cuéntanos un poco, porque un día me contaste que me pareció graciosísimo, y una parte muy didáctica. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial y qué tienes tú que ver con estas cosas? Pues, yo empecé, estaba escuchando antes, empecé con 13 años haciendo en la primera empresa de videojuegos que había en España y tal. Hice los primeros videojuegos, estoy más cerca de los 60 que de otra cosa, pero con 14 años empecé en el mundo de la tecnología, y a los 18 desarrollé un pronosticador de microclimas para el entorno agrícola y ganadero basado en inteligencia artificial, que lo hicimos con una compañía británica que se llama Brainstorm Computing, y le pusimos al software el increíble HULT, ¿vale? Que eran las iniciales de Help Uncover Latent Knowledge, ayuda a descubrir el conocimiento latente, y que a partir de lo que ahora se considera redes neuronales, algo moderno, pero hace 40 años todavía ya trabajamos con redes neuronales, algoritmos adaptativos, etcétera, etcétera, para tratar de predecir en entornos de microclimas. Y ese fue mi primer proyecto de inteligencia artificial. Muy bien. Oye, una cosa, Luis, nosotros, sabes tú que yo soy una persona que tengo un perfil tecnológico, aunque últimamente no lo exploto mucho, lo voy a volver a explotar porque me sigue gustando y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué ves tú? Tienes un montón de proyectos que te voy a preguntar luego después, pero a mí me interesa muchísimo tu opinión de cómo la inteligencia artificial puede mejorar la vida de las personas y las empresas en los entornos rurales. ¿Cómo ves tú? ¿Qué campos de trabajos hay? ¿Qué cosas chulas tú piensas que puede haber? Además, luego hablaremos porque tú tienes una dilatada experiencia lanzando empresas en todo el mundo, o sea que... Sí, y conozco un poco la realidad de cómo Silicon Valley se fundó. Era un pueblecito, no era ni un pueblecito, era prácticamente lo que llamamos aquí una pedanía, ¿no? Y tiene una historia muy curiosa de cómo se fundó y se montó. Y igual que ayudé a fundar el Parque Tecnológico de Málaga hace muchos años, cuando no era nada y tal, ¿no? En ese sentido tengo alguna experiencia. Pues, a ver, la inteligencia artificial por sí misma es una disciplina científica que aplicada
la ingeniería permite hacer sistemas inteligentes. Eso es una distinción que la gente, bueno, el boom de la inteligencia artificial hace que mucha gente hable de inteligencia artificial sin tener un conocimiento profundo de la materia, ¿no? Esos sistemas inteligentes, dada ahora un poco el paradigma tecnológico de comunicaciones, la convergencia digital que se llama, ¿qué pueden permitir hacer en un pueblo? Pues, bueno, evidentemente, por ejemplo, los sistemas de diagnóstico o la telemedicina, o sea, toda la aproximación de los sistemas de diagnóstico médico, diagnóstico no invasivo, telediagnóstico para determinar a través de reconocimiento visual los patrones donde puede haber enfermedades o enfermedades latentes, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cosas que pueden permitir dar un servicio muy avanzado en el entorno médico rural a personas mayores y no tan mayores, y que para el 90% de las necesidades del día a día de sanitarias, pues incluso pueden estar mejor atendidos, porque aquellos sistemas que se están creando ahora, que se llaman amigos o cognitive friends, amigos cognitivos, que son maquinitas que tienen una función específica, pues como diagnosticar enfermedades o tratarte o seguir la evolución vascular de una persona, pues son amigos que están unidos a ti, o sea, están 24/7 intentando cuidarte, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la logística inteligente, pues bueno, pues ya sabemos lo que los drones nos van a traer a muy corto plazo, que en entornos rurales donde hay condiciones climatológicas adversas, pues puedes tener ya drones que ciertamente todavía el costo es prohibitivo de los drones un poco, que son capaces de trasladar material, pero para algunos materiales urgentes pues puede servir, ¿no? El desarrollar, yo una de las cosas que creo es que puede hacer los pueblos por la inteligencia artificial, ¿no? Siempre he creído o he pensado que, joder, si yo pudiera montar una red de laboratorios de investigación y desarrollo distribuidos, los montaría en una comarca o en un conjunto de pueblos distribuidos en sí, porque los pueblos, al margen de otra cosa, sobre todo los pueblos pequeños, son centros de reflexión y pensamiento, ¿no? Donde las distracciones son tan íntimamente ligadas con la propia reflexión, como es la admiración del paisaje, el silencio del pensamiento, ¿no? Que decía Descartes y tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas pues ayudan mucho a tal. Yo creo que la inteligencia artificial, por supuesto, la formación, hablaba antes una compañera que me queda encantado de ver las cosas que hacen y tal, y pues lo que puede hacer la teleformación, ¿no? Yo recuerdo que hace años montamos un proyecto, hace bastantes años, para desarrollar un sistema de formación. Entonces la inteligencia era poca, pero se podía montar para proteger las profesiones que se estaban desapareciendo, los curtidores de piel en Andalucía, precisamente, otras profesiones que atraían a urbanitas a aprender de personas que ya tenían una cierta edad, pues profesiones rurales que ahora con el ámbito de que con el ChatGPT y estas nuevas herramientas, muchos trabajadores del conocimiento, léase abogados, historiadores o gestores o de la administración pública, se van a quedar sin curro, pues a lo mejor se reinventan siendo pastores o siendo alfareros o curtidores de piel, que es algo que no hay que pasarlo, ganaderos o agricultores, etcétera, etcétera. Luis, una cosita. Yo podía hablar contigo, bueno, sabes que yo cuando hablo contigo me enrollo mucho, pero sí. ¿En qué proyectos, si puedes contarnos algún proyecto que estés haciendo y cómo alguien que esté interesado en inteligencia artificial podría contar contigo? Es decir, imaginaos que yo soy una persona que estoy viendo esta serie y veo el chat o veo el vídeo en algún sitio y oyes, ¿cómo yo podría contactar con Luis? Te voy a decir por el druida, ¿cómo podría yo meter al druida en un proyecto que yo quiera trabajar en inteligencia artificial? ¿Y qué proyectos, los que puedas contar, estás haciendo? Bueno, a ver, yo, como tú bien sabes, aunque tengo un amplio historial haciendo proyectos de todo tipo, fundamentalmente mi ámbito de especialización es la inteligencia artificial para la guerra, la defensa y la seguridad. Por tanto, estoy haciendo proyectos de carácter clasificados en el ámbito militar, en el ámbito de la defensa y la seguridad. Y bueno, pues aunque sea poco edificante o sea un poco contra, yo qué sé, los principios y valores que a priori todos tenemos, yo soy más pacifista que ellos, no lo hay,
pero estamos en unas dinámicas de seguridad y geopolíticas que hacen que este tipo de temas impulsen la investigación, ¿no? Ahora la defensa, la seguridad y los sistemas para la guerra están, digamos, fomentando la investigación, que luego los sistemas de inteligencia artificial que surjan de ahí se aplicarán a otros ámbitos, como ha pasado siempre en las tecnologías que se llaman de doble uso. Para poder hablar conmigo, etcétera, etcétera. Voy a ver, aquí está mi amigo Santiago y tal, y yo me muevo por unos criterios bastante... Si el proyecto me parece interesante, tiene retorno social o implica que podamos avanzar en el campo de la inteligencia artificial, pues, oye, sin problemas de Joaquín. tipo. Dos cosas, Luis. Bueno, en primer lugar, saludarte, agradecerte el que estés aquí. Sí. Me ha parecido interesantísimo lo que estabas contando del uso de la inteligencia artificial para las estrategias militares, y en esa línea yo te quería preguntar, en estas próximas elecciones que vamos a tener el 23 de julio, ¿los malos van a utilizar la inteligencia artificial para desequilibrarnos o para desequilibrar el proceso electoral? No lo dudes. No sé quién son los malos ni los buenos, pero que habrá grupos de cualquier, o ya hay grupos de cualquier marco ideológico, microgrupos y también intereses geopolíticos de distintas naciones, donde tratan ya de forma sistemática de introducir desinformación y de hacer que esa desinformación cale en las personas, y que esa desinformación no son personas, son sistemas automáticos que generan, responden, preguntan, etcétera, etcétera, a la tal. Y también hay sistemas para detectar la intención del voto, que puedes de alguna forma determinar o pulsar aquellos, en el mundo se llaman interruptores, aquellos elementos que van a producir un cambio cuando hay periodos donde puede haber un cambio de tendencia, de política, etcétera, etcétera, pues son claves para poder enfocar tus esfuerzos en las campañas de información o de desinformación, ¿no? Porque la información, la mentalización o las campañas de concienciación, rumor, terror, de descripción, exageración, etcétera, etcétera, son vitales. Yo siempre propongo esto, que necesitamos formar a nuestros jóvenes en pensamiento crítico, no ya en cosas que te las dan los propios sistemas ahora de información y tal, pensamiento crítico, capacidad de razonamiento analítico, discriminación de los elementos, ponderar, digamos, la información en cuanto a criterios de credibilidad, fiabilidad, oportunidad, exactitud, etcétera, etcétera. O sea, poder filtrar de la infoxicación que tenemos, que afortunadamente yo, que ahora vivo en una pedanía de Murcia, etcétera, etcétera, pues me permiten el poder no estar en un entorno infoxicado como cuando vienes a una capital que parece que estás impregnado de la realidad de la urbe, ¿no? Fuera del pues ves un poco las cosas que pasan en España, las ves desde la distancia, ¿no? Y te permite un razonamiento un poco más, menos contaminado por esto. O sea, yo creo que creo en el retorno a los pueblos, ¿no? Creo firmemente en ello. Y lo segundo que te quería comentar es que a través de Santi podemos empezar a darle vueltas para ver cómo podemos, o cómo nos puedes ayudar, o cómo podemos hacer juntos, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que convencer a la gente de que en las zonas rurales se vive muy bien, esto que estabas diciendo tú, ¿no? Que es un ambiente mucho menos tóxico, etcétera. Nosotros aquí en El Hueco estamos convencidos que gran parte del problema de la despoblación rural lo salvaríamos o lo resolveríamos con un buen relato, que es lo que tratamos de construir aquí, ¿no? Con todo lo que hacemos desde hace muchos años en El Hueco. Y creo que en esa construcción del relato la inteligencia artificial es muy importante, así que no sé si en Murcia o en Soria o a mitad de camino, pero tenemos que hacer por vernos. Nosotros tenemos un amigo en los Alcázares. Yo soy castellano viejo. Y soy castellano viejo, y si me lleváis por mi Castilla, pues encantado, ¿no? El otro día hablando con Santiago, para cuando tuve la amabilidad de invitarme con vosotros, donde ya me tenéis a vuestra disposición de forma completamente desinteresada para lo que sea menester, me vino la idea de lo que voy a utilizar un palabra en inglés y ahora lo aplico en castellano, del onboarding, ¿no? El aterrizaje en los pueblos, ¿no? El elaborar un pack que permita a la gente saber, o sea, un manual, un roadmap de la guía de cómo aterrizar en la vida rural, de cómo ir aterrizando, de cómo asumir distintas etapas, distintos elementos,
de temas en los que hay que tener cuidado, de oportunidades, tal. O sea, ese onboarding inteligente, de hacer aterrizar a la gente, hacer allanar la curva que supone tanto decisión como de cambio de vida y tal, cómo pueden ayudar todo este tipo de sistemas de información, de ayuda a tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al día es siguiente... uno de los puntos críticos del proceso, y efectivamente ahí sería muy interesante hacer algo en ese. Yo soy de pueblo y a los 12 años tenía que coger una carretilla para coger el agua de la fuente y llevarla a mi casa, y sé coger un azadón y todo ese tipo de cosas, con lo cual no me costaría ningún trabajo el volver a irme a un pueblo de 50 habitantes y tal, pero a muchos urbanitas eso les supone un reto, incluso puede ser alguna vez zona del fracaso del proyecto de habitar ahí, ¿no? De ir a habitar una vez que se te pasa. Antes de acabar, porque tenemos que ir acabando varias cosas. Primero, ¿no te animas a contarnos ningún secreto militar de esos? Más que nada para viralizarnos. Nos vendría bien. Pues de los proyectos en los que estoy trabajando, pues bueno, hay algunos que... Un secretillo, nada más. No, pues uno de los sistemas en los que estoy trabajando, que se llama Proyecto STIR, es un sistema de planificación, simulación y ejecución de estrategias en tiempo real, que está basado en un enfoque de inteligencia artificial que se llama razonamiento cognitivo multimodal, es decir, maquinitas que piensan. O sea, que piensan, que puedes automatizar cosas que se llaman thought chains, cadenas de pensamiento, y hay un conjunto de maquinitas que cooperan entre sí y están pensando, son especialistas en pensar, pero hacen todo, hacen razonamiento inductivo, deductivo, aductivo, retroductivo, son capaces de razonar de forma experta en determinadas funciones y cooperan entre sí cuando hay que trabajar en un sitio, en otro y tal. O sea, bueno, pues son cosas... La verdad es que lo que viene en el futuro da un poco de... A mí mismo que estoy aquí me da un poco de... Bien aplicado, de forma inteligente, magnífico. El problema es que los que no lo hacen de forma... lo van a aplicar igual. Entonces, ese es el problema. El dilema siempre de la innovación tecnológica puntera, ¿no? ¿Te suena lo que es Skynet? Pues se parece bastante. Se parece bastante. Joder, qué miedo, madre mía. Sí. Y ahora, en serio, una pregunta. Me ha parecido entender, cuando has dicho que has vivido por muchas partes del mundo, que siempre en cualquier país has optado por vivir en un pueblo. Sí, por lo menos no vivir en un sitio que no fuera una ciudad. Bueno, tuve mi época de joven de vivir en Madrid, en Nueva York, pero vamos, era para... En esa época no me enteraba muy bien de lo que era la ciudad, o sea, me enteraba de lo que era las noches de la ciudad, ¿no? Pero bueno, está... Y como castellano viejo hay mucha diferencia entre el medio rural español y el medio rural de otros países del mundo. El que puedo conocer es el de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, tuve el placer de trabajar en un pueblecito de California que se llamaba Cortamadero, que con una serie de tipos que son los que inventaron la realidad virtual, uno ya Jaron Lenia y tal, que inventaron los guantes estos de realidad virtual, las gafas de realidad virtual hace bastantes años y tal. Pues el pueblo era un pueblo, pues aquí antiguamente, yo sé en la época donde había el cura, el guardia civil y el farmacéutico, pues era el sheriff. El sheriff, aparte de ser el sheriff, tenía la tienda de bricolaje y, tío, si le votabas y estabas ahí, bueno, pues tenías ahí un montón de prebendas y tal, y te dejaban un rancho abandonado para montar ahí una empresa tecnológica y tenías un montón de facilidades financieras, etcétera, etcétera, mientras que, digamos, no movieras o no interfirieras en las dinámicas políticas de la localidad, ¿no? Que eran un poco tal, ¿no? No, salvando las distancias de que iban con pistola, iban con un sombrero, pues era bastante parecido y tal. En los pueblos de Castilla o castellanos, pues todos somos cazadores, todos tenemos un componente cazador, ¿no? Cinegético, ¿no? No hay nadie, como decía un amigo mío hace poco, dice, joder, con la gente de pueblos meterse que todos sabéis disparar, ¿no? Pues tener las escopetas, salir a cazar por las mañanas, respetar el campo, por supuesto, ante todo, pues es una cosa muy, muy, muy de Castilla, ¿no? ¿Tú no estás planeando escribir tus memorias o ya las has escrito? Pues no estaría, no me las he planteado, pero sí que en un futuro sí que
alguna cosa me dicen por ahí que escriba. No sé si tengo algo interesante que decir, pero Hombre, espero seguir trabajando hasta los 80 años. Solo con lo que has contado aquí en estos 15 minutos ya te salen 3 capítulos. De Netflix. De Netflix. Una serie de Netflix. Tiene muchas cosas. Yo tengo la suerte de conocerle hace unos años y si algún día pudiera contar la mitad de las cosas que ha hecho, nos daríamos cuenta desde cómo un pequeño pueblo... Bueno, Luis, con todo el cariño lo voy a decir, es de un pueblo de Toledo, ha trabajado en Toledo muchos años en un pueblecito y él es de allí. Se enseña que cuando me marché éramos 900 habitantes, cuando volví eran 20.000 y por eso me marché otra vez, ¿sabes? Entonces, si nos pudiéramos contar algún día lo que ha hecho Luis y proyectos que ha hecho, nos quedaríamos sorprendidos del talento que hay en España y que poco reconocido, y en otros sitios sé que se lo reconocen, o sea que... Oye, pues nada, ha sido un auténtico placer. Tenemos que vernos en algún momento para charlar más profundamente y yo qué sé. Para mí será un placer y colaborar con vosotros en lo que sea menester, porque creo en lo que hacéis, en lo que está haciendo mi amigo Santiago profundamente y en cierta medida me dais envidia, sí, lo reconozco. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Hasta luego. Muy bien. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.